Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mil Ángela Balsa, soy periodista narrativa, fundadora de historiasdeverdad.info y te acompaño a escribir tus historias reales, ya sean periodísticas o personales, para fortalecer su carácter narrativo y conectar con tu lector. Bueno, ya llevamos varios videos hablando de qué recursos literarios podemos usar a lo largo del desarrollo de nuestra historia para poder conectar con nuestro lector, ¿sí? Te voy a dejar algunos por acá arriba enlazados. Ahora, hoy lo que quiero abordar contigo es cómo podemos combinar datos duros con estos recursos literarios, ¿ok? Ambos elementos van de la mano, datos duros y recursos literarios, sobre todo en crónicas periodísticas, pero ¿por qué no? También en historias personales también. Vamos a comenzar definiendo qué es un dato duro, ¿no? Un dato duro es un número, una estadística o cualquier información que sirva para contextualizar una situación. Por ejemplo, X cantidad de personas resultaron afectadas en una inundación, o el gobierno promulgó X ley para proteger a tales personas, ¿ok? Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Yo no me puedo quedar solamente con ese dato duro, con ese número, con esa estadística. No me puedo quedar solamente con eso porque los datos duros son muy fríos. Yo, como persona, como lector, no me siento conectada o identificada solamente con un número de 3.000, no sé, 3.000 personas resultaron afectadas por una inundación. No me puedo sentir identificada si solamente me muestras ese número, 3.000. O no me puedo sentir identificada si solamente me cuentas que el gobierno promulgó X ley para proteger a tales personas. Ahora, ¿cómo sí me puedo sentir identificada, reflejada, conectada? Si ubico una persona o un grupo de personas que representen esos datos duros, esos números, o incluso ese grupo de personas que, siguiendo con el ejemplo, resultan protegidas por esta nueva ley. ¿Me explico? Ubico a una persona que resultó afectada, por ejemplo, en una inundación. Si yo te cuento este hecho, por ejemplo, de la inundación a partir de la historia de una de estas personas, puedo conectar más contigo, ¿ok? Puedo conectar más con el lector. O si te cuento la situación o el hecho de la promulgación de la ley a partir de las personas que van a resultar protegidas por la ley, es más, ¿cómo se dice? Es más probable que conecte contigo a partir de la historia de ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque son personas que como nosotros sufren, ¿ok? O son personas que son personas que como nosotros sienten, ¿ok? Puedo verme reflejada en ellos, porque nosotros como personas no conectamos con datos duros o con números o con estadísticas, sino que nosotros como personas conectamos con personas, ¿sí? Ahora, el reto está en cómo lograr esa combinación de datos duros con recursos literarios, ¿no? Bueno, lo que siempre te cuento es que la escritura es muy subjetiva, ¿ok? Todo va a depender de la historia y de la información de la que dispongas. Sin embargo, lo que voy a hacer es que a partir de una de mis crónicas te voy a contar cómo hice esa combinación de datos duros con recursos literarios, ¿sí? Espero te sea muy útil. Vamos para allá. Ok, la crónica que te traigo para ejemplificar esta combinación de datos duros con recursos literarios es una que escribí en mayo de la reapertura de las librerías después de la cuarentena obligatoria, específicamente en Buenos Aires, ¿ok? Te voy a ejemplificar con 3 datos duros. A ver, el primer dato duro con el que comencé la crónica es justamente hablar de la flexibilización otorgada por el gobierno nacional a distintas actividades económicas, y entre ellas estaban las librerías. Ahora,
si yo quiero hablar de esta flexibilización, tengo que buscar o tengo que hablar de cómo fue ese primer día de reapertura de las librerías, describir ese momento, ¿ok? Entonces comienzo de esta forma. Es miércoles 13 de mayo, son las 11 de la mañana en la esquina de la calle Bolívar con Alsina, en la ciudad de Buenos Aires. Miguel Ávila sube las cortinas de su librería, la más antigua de Argentina, después de tenerla casi 2 meses totalmente cerrada por la cuarentena del nuevo coronavirus. Lo mismo hace Karina Downey con su librería Ritualitos en el barrio Liniers, también en la ciudad de Buenos Aires, después de la flexibilización otorgada por el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Allí, la descripción de cómo fue ese momento de reapertura de las librerías con el dato que permitió esta reapertura, con el dato de la flexibilización otorgada por el gobierno nacional. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí? Bien. El otro dato duro que te traigo es que Miguel Ávila, más allá de ser el dueño de esta librería, la más antigua de Argentina, también es el presidente de la Cámara de Libreros y Editores Independientes. Y él me contó que sabe de librerías que en condiciones normales facturan 40 o 50 mil pesos diarios y ahora están facturando 2.000 o 3.000 pesos, ¿ok? Eso también es un dato duro porque me contextualiza la situación de las librerías en este proceso de pandemia. Entonces, si yo quiero hablar de que las librerías están facturando menos, ¿por qué las librerías están facturando menos de todas maneras? Porque las calles están solas, porque la gente no está yendo, al menos en ese momento, ¿no? Estoy hablando de mayo, la gente de todas maneras no estaba saliendo mucho a la calle. Entonces, si yo quiero hablar de que las calles están solas, busco elementos que Miguel me haya contado o que yo misma haya observado para hablar de esta soledad en las calles. Entonces, el párrafo dice así: los que pudieran ir a Ritualitos tendrían que vivir en un radio de 5 cuadras, pero sus clientes viven más lejos. El supermercado chino cercano a la librería de Ávila bajó sus cortinas a las 2 de la tarde un martes. Cuenta Miguel. Dice que no había ni una persona en la Plaza de Mayo ese mismo martes alrededor de la misma hora. Como presidente de la Cámara de Libreros y Editores Independientes, sabe de librerías que en condiciones normales facturan 40 o 50 mil pesos diarios y ahora están facturando 2.000 o 3.000 pesos. Entonces, no te digo que las calles están solas, que las calles de Buenos Aires están solas, sino que ubico elementos como por ejemplo el hecho de que un supermercado chino haya bajado sus cortinas a las 2 de la tarde un martes, ¿ok? Son elementos que cuentan por sí solos que las calles están solas, pero yo no te estoy diciendo explícitamente que las calles están solas. Recordamos ese recurso literario del que ya te había hablado en videos anteriores. Bien, ok. Y ahora el tercer ejemplo que te traigo es que, recordemos que esta crónica es de mayo, ¿no? Pero en mayo fue cuando las librerías, sus locales físicos pudieron reabrir. Sin embargo, en abril el gobierno nacional les permitió trabajar de forma online, ¿ok? De hecho, en abril saqué una primera versión de esta historia de cómo las librerías se están adaptando a esta modalidad de ventas online. Entonces, si yo quiero hablar de que las librerías podían en abril vender de forma online, si ese es el dato duro del que yo quiero hablar, entonces cuento alrededor cómo ha sido esa experiencia de ventas online, ¿sí? Y por eso entonces comienzo este otro párrafo así. Es miércoles 11 de abril. Por casualidad, Karina respondió un mensaje directo de Instagram el mismo día que se lo enviaron. Ese día se dio cuenta que tenía otros tantos mensajes sin responder. Ahora viene ella a contarme y me dice: algo de lo que me doy cuenta es que es necesario estar publicando en redes todo el tiempo porque la competencia en redes es muy grande también. Es como otro lenguaje, no termino de entender ni siquiera cómo es la plantilla.
Entonces ahí yo escribo, el pasado 11 de abril las librerías se incluyeron en las actividades exceptuadas de la cuarentena bajo la modalidad de entregas a domicilio sin atención al público. ¿Okay? A partir de ese día las ventas han sido de forma online, pero a diferencia de otras cadenas, esta modalidad representa un porcentaje muy pequeño en las librerías independientes o de barrio que se han especializado en el trabajo territorial y en la relación personal con el cliente, ¿sí? Entonces ahí te cuento, con ese dato específico, por ejemplo, que Karina por casualidad pudo responder un mensaje directo ese mismo día que se lo enviaron, y ese mismo día se dio cuenta que tenía otros tantos mensajes sin responder porque no está acostumbrada a la plataforma, ¿sí? Ahí con esa pequeña recreación, ¿okay? Con esa pequeña recreación de esa atmósfera, te cuento que no te tengo que decir explícitamente que los libreros de barrio o independientes no están acostumbrados a estas plataformas digitales. No te lo tengo que decir así de forma explícita, sino que ubico otros elementos alrededor que recreen esa situación sin yo decírtelo explícitamente, ¿sí? A ver, de verdad, cuéntame si te queda alguna duda, inquietud en los comentarios, ¿ok? Y esto también puede ser útil en historias personales. Por ejemplo, no sé, resulta que quieres contar de que comiste en un restaurante, en una ciudad. Entonces, quizá el restaurante en el que comiste es el más antiguo de tu ciudad. Entonces, ese dato de que ese restaurante en el que comiste es el más antiguo de tu ciudad, ese es un dato duro que puedes incluir en tus historias personales, por ejemplo. O si quieres hablar del pueblito de donde vives, ¿ok? Quizá es el pueblito más pequeño de tu país, o por ejemplo, si fuera el pueblito más pequeño de tu país, ese sería un dato duro. O la cantidad de habitantes de ese pueblito, ¿ok? No sé. 20.000 habitantes, no sé, la cantidad de habitantes. Si quieres hablar de ese pueblito de donde creciste, donde naciste, un dato duro puede ser hablar o indicar la cantidad de habitantes de ese pueblo, de esa ciudad o de ese barrio. Y poco a poco entonces vas haciendo esa combinación de datos duros con recursos literarios. Cuéntame qué te parece, si te queda alguna duda o inquietud. Como siempre te digo, la escritura es muy subjetiva, todo depende primero de la información de la que tú dispongas y también de cómo tú decidas jerarquizar tu información. Quiero recordarte que tengo un espacio hermoso llamado Cita de Historias en las que te acompaño uno a uno a escribir tus historias reales, ya sean periodísticas o personales. Te acompaño desde el hecho de que quieres escribir una historia pero no sabes cómo enfocarla. Te acompaño en que, ya tienes el enfoque pero no sabes cómo comenzar a escribirla. Te acompaño en que, ya lo empezaste a escribir pero bueno, quieres ayuda, acompañamiento para organizar la información. Te acompaño en que, ya la terminaste de escribir y bueno, quieres que otro par de ojos te comenten si estás consiguiendo el resultado que esperas. O te acompaño en que ya la terminaste de escribir y quieres adaptarla al lenguaje de las redes sociales, ¿ok? Te acompaño en todo ese proceso, así que te voy a dejar en la descripción del video el enlace para que entre los dos comencemos a vernos en esta cita de historias. También te invito a suscribirte a mi newsletter mensual, te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Mensualmente y por correo electrónico reúno 5 crónicas con enfoque social publicadas en distintos medios y países. ¿Cuál es el objetivo? 1, que en medio de las noticias de último minuto no dejes pasar estas historias. Y número 2, inspirarte a que tú también escribas tus propias historias, porque al final desarrollamos ese hábito de la escritura. Primero escribiendo, pero también leyendo a otros autores para aprender de ellos, para ver cómo ellos usan sus recursos narrativos y al mismo tiempo nos inspiramos nosotros, ¿ok? Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para encontrarnos cada martes en este espacio que me gusta llamarlo como inspiración, ¿ok? En este espacio de inspiración para que escribamos nuestras propias historias. Gracias por ver hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.